Bienvenidos a una nueva entrega de Mexlivo. Hoy tenemos un testimonio crudo, real y perturbador. Ella estuvo ahí, curando heridas que nadie más podía ver. ¿Cómo te gustaría que te llamáramos hoy? Llámame Elena. Es un nombre falso, claro, pero es el que usaba cuando la gente me buscaba desesperadamente para que les salvara la vida. No sé ni por dónde empezar, la verdad. Supongo que desde el principio, desde ese día en que mi vida normal se esfumó. Yo era una enfermera titulada, con años de experiencia en un hospital público de Guadalajara. Ganaba una miseria, apenas para pagar el alquiler y ayudar a mis padres. Tenía turnos dobles, a veces triples. Estaba agotada, pero nunca imaginé que mi pericia con las suturas terminaría siendo el activo más valioso para un grupo de sicarios. Todo empezó por una emergencia, una de esas noches donde el hospital estaba colapsado. Llegó un hombre, joven, no más de 25 años, con una herida de bala en el costado, cerca del hígado. No venía en ambulancia. Lo trajeron dos sujetos que parecían guardaespaldas, con una mirada fría que te helaba la sangre. Me dijeron, sálvalo y habrá mucho dinero. Déjalo morir y te arrepentirás. Ahí, en ese instante, el miedo fue más fuerte que mi ética profesional. Entré al quirófano con él, le limpié la herida, extraje la bala, suturé con cuidado. No era una herida de hospital, era una herida de guerra. Cuando el tipo despertó, no dio las gracias, solo me miró y me dijo que mi trabajo había sido impecable. A la semana siguiente, recibí una visita en mi casa. No fue una invitación, fue una orden. Me dijeron que el CJNG necesitaba una doctora de cabecera para situaciones donde no podían ir a un hospital. Me ofrecieron una cantidad de dinero que yo no ganaría ni en 10 años de servicio público. Pensé en decir que no, pero vi como uno de ellos sacó una foto de mi hermano menor caminando hacia su escuela. En ese momento, entendí que no tenía elección. O me unía a ellos, o mi familia pagaba el precio. Así comenzó mi pesadilla, que duró 3 años. Me llevaron a una casa de seguridad en la sierra, un lugar remoto donde el olor a pino se mezclaba con el olor a pólvora y sangre seca. ¿Cuál fue tu primer día trabajando en la sierra? Fue traumático. No puedo describirlo de otra manera. Llegamos a una propiedad que parecía una finca hermosa desde afuera, pero por dentro era una clínica improvisada, llena de equipamiento médico de primera calidad, probablemente robado o comprado con mucho dinero. Había camillas, tanques de oxígeno, suturas, antibióticos de grado militar. Mi primer paciente no fue uno, fueron 3. Habían tenido un enfrentamiento con un grupo rival en una carretera cercana. Uno tenía una fractura expuesta en el fémur, otro una herida por esquirlas de granada en el brazo, y el tercero estaba muriendo de un disparo en el tórax. El aire estaba cargado de tensión. Los sicarios que los trajeron estaban nerviosos, gritaban, exigían que todos vivieran. Yo estaba temblando. Mis manos no dejaban de sacudirse. Recuerdo que tuve que tomar un poco de alcohol de la misma botella que usaba para desinfectar para calmar mis nervios. Me puse los guantes y empecé a trabajar en el del fémur, porque era el que más gritaba. Tenía que alinear el hueso sin anestesia general, solo con sedantes locales, porque no podíamos arriesgarnos a que perdieran el conocimiento demasiado tiempo, por si había que evacuar. El tipo me apretaba la mano tan fuerte que pensé que me rompería los dedos. Me maldecía en cada movimiento. Me gritaba de todo, pero yo solo me concentraba en la anatomía, en cómo encajar aquello. Después seguí con el del brazo. Las esquirlas son lo peor. Se quedan escondidas, desgarran el músculo. Cada vez que sacaba un pedazo de metal con las pinzas, sentía un vacío en el estómago. Y el del tórax. Bueno, ese requería una toracostomía de emergencia para drenar la sangre de sus pulmones.
No tenía un equipo de rayos X, así que tuve que confiar en mi oído y mi tacto, escuchando cómo burbujeaba su respiración. Cuando terminé, después de casi 6 horas de trabajo ininterrumpido, estaba bañada en sangre ajena. Me senté en un rincón, me quité los guantes y simplemente lloré. No por compasión hacia ellos, sino por el horror de entender que ahora mi destino estaba ligado a esos hombres. Me sentía una traidora a mi profesión, pero al mismo tiempo sentía una adrenalina extraña, la adrenalina de haber mantenido a 3 personas con vida bajo condiciones imposibles. Esa noche, el jefe del campamento entró, me miró y dejó un fajo de billetes sobre la mesa quirúrgica. No dijo nada, solo me lanzó una mirada que decía, mañana habrá más. Y así fue. ¿Cómo era la relación con los sicarios que atendías? Es complicado. Al principio, me veían como un objeto, un instrumento necesario, como un bisturí o una gasa. Si funcionabas, estaba bien. Si fallabas, eras descartable. Pero con el tiempo, te conviertes en la persona que ve su lado más vulnerable. Ellos son tipos duros, tatuados, que matan sin pestañear, pero cuando están en la mesa de operaciones, lloran como niños. Muchos de ellos no tenían más de 20 años. Recuerdo a un chico, al que llamábamos el niño. Tenía 19 años. Recibió un disparo en el abdomen durante una emboscada. Estábamos en una casa de seguridad en los límites con Michoacán. Mientras le curaba la herida, que estaba infectada porque no habíamos podido limpiarla bien antes de moverlo, empezó a hablarme de su madre. Me decía, Elena, por favor, dime que voy a volver a verla. Me contaba cómo le mandaba dinero para que ella pudiera comprarse una casa, cómo quería salir de esto pronto. Ese es el problema. Los humanizas. Y en ese mundo, humanizar a alguien es peligroso. Si te encariñas, sufres. Y si sufres, te distraes. Y si te distraes, cometes un error. Una vez, tuve que operar a un sicario de alto rango, un tipo que era conocido por su crueldad extrema, alguien que había hecho cosas horribles. Se le había gangrenado una herida en la pierna. El olor era insoportable, una mezcla de carne podrida y desinfectante barato. Mientras le limpiaba el tejido muerto, él me decía, «¿Sabes, Elena? Si alguien se entera de que me has salvado la pierna, te van a matar». No era una amenaza, era un hecho. Ellos vivían bajo la ley del más fuerte. Si demostraban debilidad física, sus propios compañeros los eliminaban para subir de rango. Así que yo era su secreto mejor guardado. Me convertí en una sombra. Me trasladaban en camionetas con los vidrios polarizados, siempre en cajas de carga o escondida bajo mantas. Pasé meses sin ver la luz del sol, viviendo en sótanos o graneros. La comida siempre era lo mismo: latas de atún, tortillas frías y café quemado. Pero lo peor no era el hambre, era el sonido. Siempre escuchaba radios, escuchaba las comunicaciones de ellos, las órdenes de ataque, los gritos pidiendo apoyo. Aprendí a distinguir el sonido de un tiroteo a kilómetros de distancia. Si escuchaba disparos constantes y luego un silencio repentino, sabía que en cualquier momento iban a llegar hombres heridos. Era una espera constante, un pánico silencioso que se instalaba en tu pecho y no te soltaba. A veces, me quedaba mirando el techo de madera de esos lugares, contando las grietas, preguntándome qué hubiera pasado si esa noche en el hospital hubiera sido más valiente y hubiera llamado a la policía. Pero sabía que la policía, en esos lugares, solía estar en la nómina del mismo cártel. No tenía a dónde huir. ¿Cómo lograste vivir con el peso de lo que hiciste? ¿Cómo duermes por las noches, sabiendo que ayudaste a quienes sembraron el terror? ¿Dormir? Casi no lo hago. Eso es lo primero que debes entender. La culpa no es algo que se va, es algo con lo que aprendes a convivir como si fuera un parásito dentro de ti. A veces,
cuando cierro los ojos, no veo a mi familia ni mi antigua vida tranquila. Veo las heridas, veo los tejidos desgarrados, la piel quemada por ácido, las extremidades destrozadas por balas de grueso calibre. Mi mente se ha convertido en un archivo de traumas. ¿Sabes qué es lo más difícil? Que, aunque los odiaba, aunque sabía que eran monstruos, a veces los veía como seres humanos rotos. Recuerdo a un sicario al que llamaban el Chacal. Era un hombre despiadado, capaz de cualquier atrocidad. Lo operé 3 veces. La última vez, mientras estaba bajo el efecto de la sedación, empezó a llorar y a pedirle perdón a su hija. Me decía que ella no sabía a qué se dedicaba él, que pensaba que trabajaba en el campo. Ese momento me rompió algo por dentro. Me di cuenta de que este mundo es una cadena de miseria. Ellos matan, otros mueren, y yo solo soy el remiendo que los mantiene en pie para que sigan el ciclo. No me siento una heroína, ni mucho menos. Me siento una cómplice silenciosa. A veces, camino por la calle y veo a alguien que se parece a uno de ellos, o escucho una camioneta que suena igual a las que ellos usaban, y el pánico me paraliza. Siento un sudor frío que me recorre la espalda y mi instinto es buscar un bisturí, buscar algo con que defenderme. El hospital era un lugar de sanación, pero en el cártel, el hospital era solo una parada técnica antes de volver a matar. Esa dualidad me está matando por dentro. A veces me pregunto si el castigo por mis actos es precisamente este, vivir en libertad, pero siendo prisionera de mis propios recuerdos. ¿Cómo se perdona a una misma cuando ha salvado la vida de alguien que después fue a quitarle la vida a otra persona? Es una pregunta que me hago cada mañana frente al espejo. ¿Qué te hizo decidir contar tu historia ahora, después de tanto tiempo en las sombras? Porque ya no puedo más con el silencio. El miedo a que me encuentren es grande, sí, pero el miedo a que mi historia se pierda en el olvido o que otros jóvenes caigan en la misma trampa es mayor. Cuando estaba allá, dentro, vi entrar a chicos de 16, 17 años, chicos que venían por la promesa de dinero rápido, de un auto, de respeto. Y los vi salir en bolsas negras, o peor aún, convertidos en máquinas de matar que ya no tenían vuelta atrás. Quería que la gente supiera que en el CJNG no todo es lujo y poder como lo muestran en las canciones o en las redes sociales. No, la realidad es sangre, es dolor, es vivir en condiciones que no le desearías ni a tu peor enemigo. Es vivir con el constante olor a infección, con el miedo a ser ejecutada por tus propios patrones si cometes un error médico o si simplemente dejas de ser útil. Quería quitarle ese velo de glamour que algunos ven en esa vida. No hay honor entre criminales, solo hay conveniencia. Y cuando ya no les sirves, eres basura. Mi escape fue un milagro, lo sé. Dios, o el destino, o la suerte, me dio una segunda oportunidad que a nadie más le dieron, y no quiero desperdiciarla. Si al contar esto a alguien, un solo joven que esté pensando en entrar a ese mundo, se detiene y lo piensa 2 veces, entonces todo lo que sufrí habrá tenido un sentido. Mi vida ya no es mía. Es un testimonio de lo que pasa cuando el miedo y la ambición se cruzan con la falta de oportunidades en nuestro país. Es un grito de auxilio que ha tardado años en salir, pero que necesitaba ser escuchado. Estoy cansada de correr. Si me encuentran, que sea así, habiendo dicho la verdad. ¿Qué les dirías a los que creen que el dinero del narco vale el riesgo? Les diría que miren mis manos. Aunque las lavo 10 veces al día, a veces siento que todavía tienen sangre. Les diría que miren mi reflejo en el espejo y vean a una mujer que no tiene edad, porque el tiempo se detuvo en aquel infierno. El dinero del narco no es dinero, es sangre convertida en papel. Y esa sangre te mancha de una forma que no se quita. Te compran ropa, sí, te compran comida, te compran una vida que parece real, pero es una vida prestada. Un día,
sin previo aviso, te cobran el préstamo con intereses que no puedes pagar. Pierdes tu nombre, pierdes tu identidad, pierdes tu capacidad de amar, de confiar, de dormir tranquila. Te conviertes en un fantasma antes de estar muerta. Ninguna cantidad de pesos vale vivir escondida, mirando por encima del hombro cada vez que alguien te llama. Ningún fajo de billetes vale el sonido de un grito de dolor de un joven de 18 años que se desangra en una mesa improvisada porque sus amigos no saben cómo pedir ayuda. La realidad no es un videoclip de YouTube. La realidad es el vacío que sientes cuando te das cuenta de que has perdido tu alma a cambio de nada. Si pudieran ver lo que yo vi, las amputaciones sin anestesia, la desesperación en los ojos de los que saben que van a morir, la frialdad con la que se deshacen de los cuerpos después, entenderían que no hay oro en el mundo que pague eso. El costo es demasiado alto, siempre es demasiado alto, y lo peor es que, cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde, ya estás dentro, y la única salida suele ser una tumba en una fosa clandestina. Yo tuve suerte, pero la suerte no es una estrategia. No dejen que los engañen con esa fachada. La muerte no tiene nada de valiente, y la vida que ellos ofrecen es solo una larga antesala hacia el abismo. Elena, hablaste de operaciones y de técnica. Para quienes no conocen este submundo, ¿cómo era realmente el quirófano improvisado? ¿Qué herramientas usabas cuando no había nada? ¿Quieres detalles técnicos? Pues prepárate, porque no es bonito. Olvídate de los quirófanos esterilizados con luces LED y aire filtrado. Mi quirófano solía ser la cocina de una casa de seguridad, una mesa de madera cubierta con plástico grueso, el mismo que usan para proteger los suelos cuando pintan una casa. Ese plástico era mi campo estéril. Mis herramientas, bueno, la mayor parte del tiempo, lo que lográbamos robar de farmacias o lo que compraban en el mercado negro a precios exorbitantes. Tenía que aprender a improvisar. Una vez, un sicario llegó con una herida profunda por un machetazo que le cortó hasta el hueso del antebrazo. No tenía grapadoras quirúrgicas, no tenía suturas de alta resistencia. ¿Sabes qué usé? Hilo de pescar. Sí, hilo de pescar de nylon, desinfectado en agua hirviendo con un poco de alcohol. Es resistente, no se degrada fácilmente y, aunque causa más reacción tisular que el hilo quirúrgico profesional, en ese momento era la diferencia entre que se le cayera el brazo o salvarlo. Me dolía el alma tener que usar métodos tan rudimentarios, pero ellos no entendían de medicina, solo entendían de funcionalidad. Si no podías empuñar un arma al día siguiente, no servías. Y eso es lo más cruel. El objetivo de mis cirugías nunca fue la salud integral del paciente, sino su capacidad de combate. Recuerdo otra situación, un levantón que salió mal. Trajeron a un chico, apenas un adolescente, con un neumotórax, el pulmón colapsado por una bala. Si no drenaba eso en 10 minutos, se asfixiaba con su propia sangre. No tenía tubos torácicos, ni equipo de succión al vacío. Tuve que improvisar un sistema de drenaje con una botella de refresco de 2 litros, una manguera de jardín flexible y un sello de agua. La física nunca miente. El vacío se crea igual, aunque sea con basura. Mientras le metía la cánula entre las costillas, él gritaba de dolor, y los otros sicarios me apuntaban con sus armas, gritándome, «Si se muere, te vas con él». Mis manos, que antes habrían sido asistidas por un equipo de anestesiólogos y enfermeras circulantes, ahora hacían todo. Yo era el cirujano, la anestesista, la enfermera de instrumentación y la que limpiaba el desastre. Todo al mismo tiempo. Aprendes a calcular dosis de sedantes al ojo, porque no tienes monitores de signos vitales para saber si la presión está cayendo. Te guías por el color de sus labios, por la dilatación de las pupilas, por la frecuencia del pulso radial.
Es medicina de guerra en su forma más pura y nefasta. Es pura supervivencia, donde la ética se queda fuera de la puerta, junto con los zapatos sucios de barro de esos hombres. ¿Alguna vez perdiste a un paciente importante para el cártel? ¿Qué pasó después? Si perdí a alguien, más de una vez. La muerte es una sombra constante en ese trabajo. Hubo una vez un jefe de plaza local, un hombre que se hacía llamar el comandante. Llegó con una herida de bala en la arteria femoral. Es una muerte rápida si no actúas en segundos. Traté de hacer presión, de suturar la arteria, pero la bala había destrozado tanto el tejido que era como intentar coser sobre mantequilla caliente. Simplemente se deshacía. Perdió mucha sangre antes de llegar conmigo. Cuando murió en la mesa, el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Los guardias se quedaron paralizados, mirándome como si yo fuera la culpable de que la biología tuviera límites. Uno de ellos, un tipo grande, con una cicatriz que le cruzaba toda la cara, sacó su pistola y la puso en mi frente. Yo cerré los ojos y esperé el disparo. Acepté que mi tiempo había terminado. Pero entonces, el segundo al mando, un tipo más calculador, le bajó el arma al otro. Me dijo: Elena, la muerte no se cobra con la muerte, se cobra con trabajo. Me dieron una paliza. No fue una ejecución, fue un castigo. Me golpearon en las costillas y me dejaron sin comida por 3 días, encerrada en un cuarto oscuro, solo con un cubo de agua. Querían que reflexionara sobre mis fallos. Ahí, en la oscuridad, rodeada de ratas y de la humedad del suelo, tuve las peores conversaciones con mi propia conciencia. Me di cuenta de que para ellos yo no era humana. Yo era una pieza de equipo, como un motor o un rifle. Si el motor se rompe, lo arreglas. Si no se puede arreglar, lo tiras. Pero como yo era el único motor capaz de reparar a los demás, me mantenían viva. Después de esos 3 días, me sacaron y me lanzaron a otra mesa de operaciones para atender a otros 3 sicarios heridos. No me dejaron descansar, ni me dieron analgésicos para mis costillas rotas. Tuve que operar con el dolor lacerante en mi pecho, ignorando cada pinchazo que sentía al respirar. Es una ironía cruel. Ellos me habían lastimado, y yo tenía que curarlos a ellos para sobrevivir. Esa fue la lección más dura. En el mundo del CJNG, no importa cuánto duelas, no importa si estás rota. Tu única razón de ser es que los otros no lo estén. Me convertí en una sombra que trabajaba sobre sombras. Y en ese punto, ya no sabía si yo misma seguía viva o si solo era un espectro cumpliendo una condena eterna. ¿Qué te dejó esa experiencia a nivel personal? ¿Cómo cambió tu percepción del ser humano? Me quitó la capacidad de sorprenderme ante la crueldad, pero también me hizo valorar la vida de una manera que nadie que haya tenido una vida normal podría entender. Antes, para mí, el dolor era algo que se trataba con medicamentos. Ahora, el dolor tiene un sonido, un color, un olor. Puedo ver la maldad en los ojos de alguien antes de que abra la boca. Aprendí que la línea entre la buena persona y el monstruo es mucho más delgada de lo que nos gusta admitir. La mayoría de esos sicarios, si los hubieras sacado de ese contexto, si les hubieras dado una educación, un trabajo digno, una esperanza, tal vez no habrían terminado así. Pero estaban atrapados en un sistema que los devoraba. Eso no los excusa, claro. Cometieron actos atroces que nada puede justificar. Pero me hizo ver que nuestra sociedad, la que los ignora, la que permite que esas zonas de sombra crezcan, también tiene una parte de culpa. Ahora, cuando camino por la calle, veo a la gente quejarse por tonterías, que si el tráfico, que si el precio de esto o aquello, y me dan ganas de gritarles que no tienen idea de lo afortunados que son por tener problemas tan pequeños. Yo perdí la capacidad de disfrutar las cosas simples: un amanecer, un café, una charla tranquila.
Para mí, todo eso está teñido por la duda. ¿Es esto real? ¿Es una trampa? ¿Me están vigilando? Nunca podré volver a ser la chica que era antes de aquel turno en el hospital. Esa chica murió en la mesa de operaciones junto con todos esos pacientes. Lo que queda ahora es una superviviente, alguien que ha visto los rincones más oscuros del infierno y ha regresado para contar que el diablo no vive en el fuego, sino en la indiferencia de los hombres. Y aunque me sigan persiguiendo las pesadillas, aunque sienta que mi nombre ya no me pertenece, me queda una pequeña victoria. Ellos no pudieron corromper mi última gota de humanidad. Por eso estoy aquí, hablando contigo, exponiéndome, porque la verdad es lo único que nos queda cuando ya no nos queda nada más. Elena, muchas personas se preguntan qué pasa después. Cuando logras escapar, cuando finalmente estás en un lugar donde no hay sicarios, ¿es realmente posible volver a ser una persona normal? ¿O el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarte? La gente cree que escapar es el final del libro, pero en realidad es el comienzo de un capítulo mucho más largo y solitario. Cuando por fin estuve lejos, cuando dejé de escuchar el motor de las camionetas cada vez que un coche frenaba cerca de mi casa, pensé que el alivio llegaría, pero no llegó. Lo que llegó fue un silencio ensordecedor. Empecé a vivir en habitaciones de alquiler baratas, siempre con las maletas listas debajo de la cama. Si me preguntabas mi nombre, mi cerebro tardaba unos segundos en decidir si debía decir Elena o mi nombre real. Había olvidado quién era yo antes de ser la enfermera. A veces me sentaba en una cafetería y observaba a las personas que reían, que hablaban de sus planes para el fin de semana, y sentía una envidia profunda, casi dolorosa. Ellos vivían en un mundo donde el peligro más grande era perder el autobús o llegar tarde al trabajo. Yo, en cambio, seguía escaneando las salidas de emergencia, observando quién entraba, quién miraba a quién. Es un trastorno constante. No puedes simplemente apagar el instinto de supervivencia que desarrollaste durante años bajo una amenaza de muerte real. A veces, en esos momentos de soledad, el pasado se vuelve físico. Me despierto en mitad de la noche, empapada en sudor, con la sensación de que todavía tengo las manos llenas de sangre caliente. Intento lavarlas, pero el agua nunca es suficiente. Es como si el trauma se hubiera filtrado a través de mis poros. Y luego está la paranoia. Cualquier sombra me parece un perseguidor. Recuerdo una vez, 6 meses después de mi huida, que un hombre en una camioneta negra se detuvo frente a mi trabajo. Me quedé helada. No pude moverme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría por la garganta. Me escondí en el baño, cerré la puerta con llave y me puse a llorar hasta que perdí el sentido del tiempo. Resultó que era solo un repartidor buscando una dirección, pero ese fue el día que entendí que, aunque el cártel no me estuviera buscando activamente, el miedo ya vivía dentro de mí. Ya no necesitaba que ellos me persiguieran. Yo misma me había convertido en mi propia cárcel. ¿Alguna vez has pensado en denunciar todo lo que viste? ¿Por qué no ir con las autoridades? ¿Con qué autoridades? Me exlivo. ¿A quién le cuento lo que vi? En México, y en muchas partes, la línea entre la ley y el crimen es tan borrosa que a veces no sabes de qué lado estás parado. Cuando estuve dentro, vi a policías, a militares, a políticos recibiendo maletines de dinero, negociando la ruta de la droga o entregando información sobre operativos. Si voy a la policía, ¿cómo sé que no están en la nómina? ¿Cómo sé que, al terminar mi declaración, no le avisarán al jefe de plaza dónde estoy escondida? Denunciar es una sentencia de muerte. Lo he pensado 1000 veces, pero cada vez que estoy frente a una comisaría, recuerdo los rostros de los hombres a los que curé y recuerdo sus contactos. Ellos tienen ojos en todas partes. Tienen la tecnología, el dinero y la capacidad de llegar a donde sea.
Lo que sí he hecho es empezar a escribir todo. Tengo cuadernos llenos de nombres, de fechas, de lugares. No solo lo que viví, sino lo que escuché en esas casas de seguridad mientras cosía heridas. Son nombres de gente importante, de comandantes, de los que realmente mueven los hilos desde arriba, no solo los sicarios de a pie. Esa información es mi seguro de vida y al mismo tiempo mi mayor peligro. Si algún día me pasa algo, si un día dejo de contestar, alguien encontrará esos papeles. Es mi forma de justicia, una justicia lenta y silenciosa, pero necesaria. No espero que esto cambie el mundo, ni que el cártel desaparezca porque yo hable, pero necesito sentir que, de alguna manera, todo ese horror dejó un registro, que no fui solo un engranaje más en su maquinaria de muerte, sino alguien que fue testigo y que ahora está dejando constancia de sus crímenes. Eso suena a una carga increíblemente pesada. ¿Qué es lo que te mantiene en pie hoy en día? La esperanza de una vida que no sea una mentira. Aunque parezca contradictorio, lo que me mantiene en pie es el hecho de que estoy viva. Cada mañana que me despierto y veo que el sol sale, que puedo caminar por la calle sin que nadie me detenga, lo tomo como una victoria. Estoy tratando de recuperar mi profesión, pero ya no en hospitales, sino de una forma más discreta. Ayudo en clínicas comunitarias. Trabajo con personas que realmente necesitan atención y que no tienen medios. Es una forma de redención, supongo. Intento equilibrar la balanza, aunque sé que nunca podré borrar lo que hice. Cada paciente que trato ahora, cada herida que sano con respeto y con verdadera compasión, es un pequeño tributo a todas las almas que se perdieron en aquel infierno. A veces, me pregunto si algún día podré contarle a alguien toda mi verdad, sin esconderme, sin nombres falsos. Pero sé que eso es un lujo que quizás nunca tenga. Mi vida es un mosaico de identidades rotas. He sido Elena, he sido la doctora, he sido tantas cosas para sobrevivir. Ahora, solo quiero ser alguien que pueda caminar bajo la lluvia sin miedo a que el agua limpie mi disfraz. Es un proceso lento. El trauma no se cura con una pastilla ni con una charla. Se cura viviendo, poco a poco, ganándole terreno a la oscuridad cada día. Y si mi testimonio sirve para que alguien entienda que el precio de entrar al crimen organizado siempre es tu humanidad, entonces habré cumplido con mi parte. Mi historia no es una historia de triunfo, es una historia de supervivencia. Y a veces, sobrevivir es el acto más revolucionario que puedes cometer frente a un sistema que quiere destruirte. Elena, estamos llegando al final de esta conversación. Después de todo lo que has contado, de ese viaje a través del infierno y de tu lucha por recuperar tu humanidad, si pudieras decirle algo a la Elena de hace 3 años, a esa enfermera que estaba a punto de cruzar la línea, ¿qué le dirías? Le diría que corra, que no importa cuánto dinero le ofrezcan, que no importa el miedo que sienta por su familia o la presión que le pongan encima, que corra, que busque ayuda en otro lugar, que cualquier vida, por muy pobre o difícil que sea, es preferible a la muerte en vida que le espera. Le diría que, en el momento en que acepta ese primer fajo de dinero, deja de ser dueña de su destino, que el costo de entrar es todo lo que eres, todo lo que amas y todo lo que podrías haber llegado a ser. Le diría que no hay misión médica que valga la pena si el precio es perder tu alma en las manos de gente que no conoce el significado de la compasión. Pero sobre todo, le diría que no está sola, que aunque el sistema falle, siempre hay una forma de resistencia, y que rendirse ante el miedo es entregarle la victoria a ellos. Mirándome ahora, desde donde estoy, siento un vacío enorme por todo lo que perdí, pero también una extraña paz al saber que, al menos, pude recuperar mi nombre y mi voz. Es una lección dura, pero necesaria.
Gracias por confiar en el espacio de Mexlibo para dejar salir esto, Elena. ¿Hay algo más que quieras añadir antes de cerrar? Solo una cosa. A todos los que nos escuchan, especialmente a los jóvenes, no se dejen deslumbrar por las historias de poder, por los autos, por las joyas o por la falsa seguridad que ofrece el narco. Es una trampa mortal diseñada para convertirte en carne de cañón. Detrás de cada sicario hay una familia destruida, y detrás de cada médico o enfermera que termina ahí hay una tragedia silenciosa. Valoren su libertad, valoren la tranquilidad de poder acostarse a dormir sin miedo a no despertar o a ser despertados por una patada en la puerta. Yo pagué un precio que no le deseo a nadie. Si mi historia sirve para que alguien dé media vuelta y elija un camino diferente, entonces haber revivido todo esto frente a este micrófono habrá valido la pena. No busquen la gloria en las sombras, porque allí dentro lo único que encontrarán es oscuridad absoluta. Cuídense, manténganse lejos de ese mundo y, por favor, nunca crean que el dinero justifica la pérdida de tu dignidad. Yo ya no soy la misma, pero hoy, al menos, soy libre. Y esa libertad, aunque sea una vida escondida, es lo único real que me queda. Gracias, Elena. A nuestra audiencia, esto ha sido un testimonio crudo de lo que sucede en los rincones más oscuros de México. Reflexionen sobre estas palabras. Suscríbanse al canal Mexlibo para más historias que necesitan ser contadas. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto. Hasta pronto, y gracias por escuchar.